En este video quiero compartirte cómo me he estado manteniendo sumamente ocupada en este tiempo de cuarentena en el que nos vemos obligados a quedarnos en la casa. Y es una manera en la que puedes invertir tu tiempo no solamente mejorándote a ti mismo, sino también tu marca personal y tu negocio. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Cris Marcano. Bienvenido una vez más a mi canal y si eres nuevo, qué bueno que estás aquí. Si te gustan los tips, los consejos, los trucos de marca personal, estrategia digital y emprendimiento, pues te sugiero que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar. Pues estamos viviendo unos tiempos muy difíciles actualmente con el tema del coronavirus. Yo personalmente vivo en Estados Unidos, en el estado de Florida, y como pueden ver, estoy aquí en mi casa en pijamas y la realidad es que quise venir así a hacer este video porque no quería desconectarme demasiado de la realidad. Es la realidad. Esto es un tiempo en el que probablemente tú, tanto como yo, estamos pasándonos los días en ropa de la casa y estamos buscando maneras en la cual ya sea entretenernos. Algunas personas buscan eso y otros de nosotros estamos buscando formas en innovar nuestros negocios para no ver una merma de nuestros ingresos, no solamente en estos meses, en estas semanas, sino también cómo todo el efecto económico de esta situación nos va a impactar en los meses por venir. Y hay muchas cosas que como dueños de negocio, marcas personales, podemos hacer en este tiempo, incluyendo vender. Ahora, en este video quiero compartirles cómo yo he estado invirtiendo mi tiempo en esta cuarentena. Y pues lo que he estado haciendo es que me dediqué a producir mi propio podcast. Y lo digo así porque realmente no estoy contratando a nadie para producir el podcast. Me propuse a principios de este año, de hecho, que iba a lanzar este podcast. Y ya tenía todo planificado, todo visualizado, hasta que llega este tema de la cuarentena y dije, wow, qué mejor momento para realmente enfocarme en eso. Y el podcast es algo que quiero sugerirles a ustedes a que se atrevan a hacerlo durante esta cuarentena. Y tú dirás, Cris, pero ¿qué tiene que ver un podcast con mi negocio, con mi marca personal? O sea, ¿cómo eso pudiera ayudarme? Y precisamente eso es lo que te quiero compartir en este video. El podcast es una industria, no es sencillamente un programa de radio que escuchas o algo que la gente está haciendo porque sí, es toda una industria que está en constante crecimiento. Podcast es básicamente una serie de archivos digitales en forma de audio que se compilan y que puedes cargar al internet y las personas pueden descargar totalmente gratis. Lo que anteriormente era la radio, hoy en día es el podcast. ¿Qué pasa? Que como marca personal o como negocio hay muchísimos beneficios a que tú puedas comenzar a producir el tuyo. El primero es la ventaja que tiene sobre video. Sabemos, es algo que para muchas personas se vuelve un reto porque no necesariamente están acostumbrados a hablar delante de una cámara. Hay un poquito más de producción en cuanto al sencillo hecho de que tienes que ver a la persona, tienen que verte, tienen que escucharte también. O sea que no es solamente el comunicar un mensaje, sino también la forma en cómo te expresas y cómo te presentas. Adicional a todos los equipos que tenemos que tener. Que por cierto, no es que tenemos que tener equipos sumamente costosos al inicio para ninguno de estos proyectos, ya sea video o podcast. Pero el podcast tiene esa ventaja. Hay obviamente podcasts que tienen una producción bastante alta y hay personas que se dedican incluso a producir podcasts y hay cadenas enteras que se dedican a producir los podcasts de otras personas. O sea, a ese nivel está esta industria. La segunda ventaja es que el podcast es una forma de generación de un tráfico adicional y diferente al que ya tenías. Los oyentes de podcast tienden a ser personas que le gustan escuchar muchos podcasts y que son personas muy fieles. Entonces, de repente, estás en redes sociales o tienes tu página web, pero el podcast resulta ser una nueva plataforma en la que puedes atraer más tráfico y dirigirte a una nueva audiencia. El tercer punto que me di cuenta de eso en la medida en que yo misma estaba escuchando podcast es que comienzas a crear una
una relación más estrecha con tu audiencia, con ese cliente ideal que tú tienes. Resulta que una de las razones por la que el podcast está creciendo tanto es por la capacidad que tiene de que la gente lo puede escuchar mientras está multitasking. Yo personalmente escucho mis podcasts preferidos cocinando, haciendo algo en la casa, haciendo ejercicio, quizás caminando con mi perrita. Entonces, de repente se vuelve una conexión poderosa cuando tú estás escuchando a una persona haciendo actividades de tu día a día. Y eso genera una conexión un poquito más personal, además de que estamos hablando de que los podcasts típicamente son conversaciones de un solo anfitrión o de varias personas en el podcast, lo cual lo hace muy engaging, es decir que te enganchas fácilmente a la conversación de otras personas como si fuera un programa de radio. Por otra parte, es algo que a ti personalmente te va a ayudar a mejorar tus habilidades de hablar en público. Da más la libertad a que no sea tan producido, es decir, no hay que tener tantos cortes, no estás delante de una audiencia grande, por lo que muchas personas a veces tienen ese gran temor de hablar en público, hablar delante de grandes audiencias, y es una oportunidad que te da para aprender a comunicarte mejor, llevar tus ideas, llevar tu mensaje en un espacio cerrado y que luego ya puedas hacerlo en un espacio abierto. Por otra parte, y una de las cosas más importantes de poder desarrollar un podcast es que te posiciona como experto y autoridad dentro de tu nicho. Es decir, inmediatamente comienzas a crear una credibilidad en base a los temas que vas a traer en ese podcast. Y eso es algo que a corto, a mediano y a largo plazo beneficia a tu marca personal y tu negocio porque te permite atraer más clientes también. El podcast también es monetizable y no solamente vas a poder promover tus productos y tus servicios si así lo deseas, sino que también en la medida en que te vas desarrollando, vas también a llamar la atención de marcas y de compañías que quisieran autopromoverse con ads, es decir, publicidad pagada a través de tu podcast. Y en una lista grandísima de beneficios, solamente estoy tocando unos cuantos acá, pero este beneficio que te voy a compartir ahora es buenísimo para la parte de la expansión de tu marca personal y de tu negocio. Y es el poder colaborar y conectar con otros expertos, ya sea dentro de tu nicho, dentro de tu industria o de nichos e industrias complementarias a la tuya. De manera que quizás en otras oportunidades no pudieras conectar con esas personas, esos expertos y profesionales. Y es que la ventaja del podcast es que cuando te acercas a una persona para invitarla, ya sea a una entrevista, una colaboración, típicamente las personas aceptan porque a la gente le encanta expandir su mensaje, lo que hacen, y a la gente le encanta hablar de sí mismos. O sea que es una forma que es, digamos, un ganar-ganar porque te permite conectar con esas personas y llevar contenido enriquecedor en tu podcast, y a ellos también les permite llevar su mensaje a tu audiencia, y ahí es donde se da ese ganar-ganar. Ahora, producir un podcast sí puede ser bastante sencillo, desde hacerlo desde tu propio celular, descargar Anchor, que es donde yo estoy produciendo mi podcast. Hay muchísimas otras plataformas que te lo permiten hacer. A mí me encantó Anchor y ojo, esto no es sponsored por Anchor, pero me gustó mucho Anchor porque es totalmente gratis. Antes de iniciar mi podcast, mi esposo, por ejemplo, tiene su propio podcast y él empezó a producirlo y todo eso, y de paso a través de una plataforma que era pagada. Hay muchas plataformas que son pagadas, pero pienso que Anchor nos trae una ventaja competitiva en el sentido de que solamente tienes que tener tu celular y una cuenta y sencillamente a grabar. Ahora, déjame en los comentarios si te gustaría aprender más cómo producir tu propio podcast para desarrollar tu marca personal y tu negocio, porque si es así, me encantaría poder seguir ayudándolos y compartirles el proceso que tuve yo personalmente. Yo planifiqué mi podcast a principio de año, estuve produciéndolo prácticamente durante estas 2 semanas en cuarentena, pero sí es verdad que requiere muchos pasos, y para lanzarlo también requiere de una estrategia en específico si quieres tener resultados dentro de tu negocio y de tu marca personal. De nuevo, es una buenísima plataforma, pero cuando somos emprendedores debemos aprender a trabajar de manera estratégica. No es sencillamente hacer un podcast porque sí, sino que hay ciertos pasos que debemos de cumplir. Y me encantaría que me acompañes en el Girl on Fire podcast que lanza mañana, lunes
30 de marzo. Estoy súper emocionada. Comenzamos con 5 primeros episodios y con un regalo en nuestra cuenta de Instagram. Puedes seguirnos en girlonfirepodcast.com y estamos en Instagram como Girl on Fire Podcast. Si te gustó este video, recuerda darle like. Así que nos vemos en la próxima. Espero que esta cuarentena no dure demasiado. Por favor. Bye.